En el año 2000, Nintendo se encontraba presentándole al mundo su nueva consola, una consola que según ellos revolucionaría la industria y deleitaría al mundo con sus gráficos más modernos y un procesador mucho más potente. En el evento en que se presentó dicha consola al mundo, también se presentó una lista de los próximos juegos que saldrían para esta, y como en cualquier consola de Nintendo, un juego de nuestro querido fontanero no podía faltar. Pero al momento de salir la consola, el juego que se presentó en este evento no saldría por ningún lado, al punto de que Nintendo negaría que iba a ser un juego, convirtiéndolo en uno de los misterios más grandes de este fontanero y los juegos. Uno que a día de hoy sigue sin resolverse realmente. Y es por eso que hoy les voy a contar la historia de Super Mario 128. En la época del 2002, Nintendo se encontraba saliendo de una de las mejores etapas de su existencia, habiendo desarrollado en estos tiempos a la legendaria Nintendo 64, que traería a los videojuegos por primera vez innovaciones como los gráficos 3D, los juegos de mundo abierto y los primeros joysticks modernos para sus controles, e incluso habiendo tomado decisiones tan cuestionables como el hecho de seguir usando cassettes para los juegos, o el hecho de pedir en ciertos juegos que muevas el joystick a gran velocidad pudiendo llegar al punto de lastimarte la mano. Nintendo podía posicionarse con orgullo como una de las consolas más vendidas de esa época, logrando vender más de 32.930.000 unidades. Para el año de los 2000, la nueva generación empezaría, tanto para el mundo como para los videojuegos, así que Nintendo decidiría terminar el ciclo de vida de la Nintendo 64 y empezar a desarrollar su nuevo proyecto. En Space World del año 2000 se presentaría al mundo por primera vez la nueva consola de Nintendo. Esta sería apodada bajo el nombre de Project Dolphin y contaría con un montón de maravillas, como unos nuevos gráficos más estilizados y mejorados con una gran potencia gráfica y un poder aumentado en el CPU. Esta consola sería la que posteriormente conoceríamos como Nintendo GameCube, que bueno, al final fue la menos vendida de su generación, pero bueno, esa es otra historia. Adyacente a esto, en la conferencia de Space World en donde se presentó la GameCube, también se presentaron algunos de los juegos que se estrenarían junto a la consola, como un juego para el furro Fox McCloud o incluso un nuevo juego de Zelda que al final tampoco salió y tiene una historia bastante interesante. Pero entre estos, era obvio que Nintendo no dejaría atrás a su hijo favorito, el fontanero Super Mario, así que en esta misma conferencia se presentaría una demo para un juego de Mario, bajo el nombre de Super Mario 128. Este juego hacía mucha énfasis en lo que Nintendo mencionó del CPU, y es que Super Mario 128 era capaz de manejar a más de 128 entidades a la vez en pantalla. Esto que no parecerá la gran cosa, pero para la fecha era algo innovador, puesto que las anteriores consolas tenían una cantidad limitada de entidades que manejar a la vez. En este juego se mostraba al jugador siendo capaz de controlar a una gran cantidad de Marios, que interactuaban independientemente cada uno a través de la pantalla, sin contar con lag ni ningún esfuerzo de carga por parte de la consola, y con una sorprendente inteligencia artificial para cada Mario. El mundo quedó maravillado y todos estaban muy ansiosos de saber de qué trataría este juego. También en este mismo evento, Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, afirmaría que Super Mario 128 sería la secuela de Super Mario 64, un juego legendario y para el que todos esperaban una secuela. Posteriormente se lanzó la consola en el año 2001 y pues ya sabemos qué pasó. Pero cuando la Nintendo GameCube llegó no había rastros de Super Mario 128. Tuvimos a Luigi's Mansion, pero solo eso. Posteriormente se le preguntó a Shigeru Miyamoto qué había pasado con Super Mario 128. Acá fue donde Miyamoto aclaró unos años después en la revista Crickle Boy que Super Mario 128 aún estaba en etapa de desarrollo. Un tiempo después, en el siguiente Space World, tuvimos un juego de Super Mario para la Nintendo GameCube, pero no era Super Mario 128, sino que era Super Mario Sunshine. A pesar de las similitudes, Super Mario Sunshine no era realmente el juego que se había visto en el Space World. Más tarde, en el E3 del 2003, Nintendo dijo que no quería presentar adelanto del proyecto, ya que según sus palabras, este era muy innovador para la época y no querían que otros estudios copiaran las ideas y mecánicas de Super Mario 128. Nos saltamos unos cuantos años y el tiempo de vida de la Nintendo GameCube había llegado a su fin, y a su vez llegaba al mundo la querida por muchos Nintendo Wii, o solo Wii, que si no Miyamoto se enoja. Finalmente, unos cuantos años después, en el E3 del 2005, se le hizo una entrevista a Miyamoto en la que se le volvió a preguntar qué había pasado con Super Mario 128, y esta aclaró que el dichoso juego ya no saldría para la Nintendo GameCube, sino que ahora iban a trasladarlo a la Wii y que ahora iba a salir ahí. Así que básicamente todavía había una chance de que Super Mario 128 fuera una realidad. Lastimosamente pasó lo mismo de antes. Pasaron los años y no había rastros del valioso juego. Solo tuvimos a los increíbles Super Mario Galaxy 1 y 2. Sin embargo, estos no eran los que la mayoría se esperaba. Finalmente pasaron los años y después de tanto, Nintendo anunció la cancelación oficial del proyecto. Y Miyamoto aclaró que Super Mario 128 había sido cancelado y que Super Mario 128 nunca fue un juego, sino que simplemente se trataba de una demostración pequeña
para probar las capacidades técnicas de la GameCube, y así de esta manera terminaría la historia del dichoso Super Mario 128, un juego que ilusionó a miles de jugadores con poder probar las posibilidades que daba en ese entonces la Nintendo GameCube. Aunque un dato interesante es que algunos piensan que Super Mario 128 no fue cancelado del todo, y realmente sí salió, más o menos. Algunos piensan que las mecánicas y elementos del juego de Mario fueron usadas para crear Pikmin, uno de mis juegos favoritos de Nintendo. Esto debido a que Pikmin tiene una mecánica muy similar a la presentada en Super Mario 128, con la posibilidad de poder controlar a varios personajes al mismo tiempo. Es bastante posible que Pikmin sea el sucesor espiritual de Super Mario 128. También Nintendo algunas veces ha hecho referencias a este proyecto. Un ejemplo puede ser en Super Smash Bros. Melee, donde uno de los eventos del juego tiene el nombre de Super Mario 128, en donde justamente te enfrentas a 128 Marios. También hay otras teorías que dicen que algunos de los elementos del dichoso juego fueron reciclados y reutilizados en otros títulos, como en Mario Galaxy 2, con la posibilidad de controlar una esfera 3D. Es bastante triste que este título haya sido cancelado, aunque la verdad es bastante desconocido si de verdad Super Mario 128 fue solamente una prueba para el Space World o en algún punto si se consideró hacerlo un juego real. De cualquier manera, la verdad sí es triste. A principios del 2019 empezaron a haber rumores de que en la Nintendo Switch iban por fin a estrenar este título, pero así como los rumores de que en la Switch iban a desarrollar el legendario Super Mario 64 2, son solo eso, rumores. Hoy les conté la historia de Super Mario 128, el juego de Mario que nunca existió. Y este sería el video. Ya conocían el caso de Super Mario 128, ¿les gustaría algún día que Nintendo se anime y saque este legendario título? Digan todo eso en los comentarios. Y claro, si les gustó el video ya saben, suscribirse y eso. Este junto con el video del misterio de las copias personalizadas de Gremio son mis primeros videos hablando y contando la historia de misterio de videojuegos de este tipo. Así que si les gustaría que habláramos de algún otro misterio o historia de los videojuegos de internet, díganmelo. Y los saludos de este video son para MXBRK. Salúdeme chango o me hago lance con Kaku y Legal Gun para fundarte. Me pregunto si me ignorarás el saludo de nuevo. Saludos MX. Y no sé qué a saludos se refiere la verdad. Roberto, rapero corrupto. Chango, me saludas y quemamos las casas a los filtradores. Un saludo Roberto. Y pon mi dibujo en el video o te quemo la casa. Ah sí, este dibujo ya me lo había mostrado y la verdad me gustó mucho. Soy yo comiendo pasta, que creo que fue porque yo dije que era una de mis comidas favoritas, así que la verdad me gustó mucho, le quedó muy bien a Roberto. Ahí está Electrofunky, está Corruption Reimagine, está Elvis, está el otro que es un Corruption normal, así que muchas gracias por el dibujo. Black 14 Corruption, salúdame en tu próximo video chango o te matamos la PC. Un saludo Black. El Hombre TV 2009, creo que él es Peter King, ¿no? El que no me salude es gay. Un saludo El Hombre TV, no estoy que seguro de que él es Peter King. Papitas Lays XD, Chango, salúdame al siguiente video. Un saludo, Papitas Lays. LB, Chango, salúdame o te duermo. Un saludo, el Sides. Cackwheel Legal Gun, el que no me salude la grasa se lo lleva. Un saludo, Cackwheel. Niter Blast, Chango, salúdame. Un saludo, Niter. Si quieren que los salude, solo digan en los comentarios en el servidor de Discord. Que hablando de eso, tenemos server de Discord. Para hablar con los panas, hago anuncios sobre los videos y cosas buenas. Así que únanse, estará en la descripción. También tengo un canal secundario, donde subo música, partidas de Smash, o eso digo, y cosas geniales, así que échense una pasadita. Como mencioné antes, si tienen alguna sugerencia o idea para videos, pueden decirla, ya que me ayudaría mucho. A veces estoy corto de ideas. Pero bueno, sin más que decir, nos vemos en otra ocasión. Chao.